Conferencia anual celebrada en la Iglesia calle Trafalgar 32 de Madrid de los días 12 al 14 de octubre de 2006. Tema general: Dios mira el corazón. Viernes día 13 a las 8 de la tarde, con el título No hay tiempo para esperar, basada en 1 de Samuel, capítulo 13. Pocas cosas hay tan difíciles como esperar. Cuando estamos esperando a alguien parece que el tiempo cuenta de otra forma, corre de otra manera. De alguna manera parece como si los minutos se multiplicaran y todo pareciera realmente mucho más largo de lo que es. Y sin lugar a dudas, nosotros como criaturas del tiempo tenemos dificultad para esperar, pero mucho más para ser obedientes. Y este es el gran tema de nuestro texto en esta tarde. El gran problema de Saúl y el gran dilema también ante el cual cada uno de nosotros nos enfrentamos. En primer lugar, nuestro texto nos plantea realmente un cierto toque de extrañeza, lo que puede ser aparentemente la señal ya de un problema. Hay un ataque a los filisteos y aparece dirigiendo el combate Jonatán. Pero Jonatán no era el rey, era su hijo. Por lo tanto, uno se pregunta ya de entrada en nuestro texto, ¿dónde está Saúl? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no dirige él mismo el combate? Y después de la indicación sobre el tiempo de su reinado, en la cual la mayor parte de los comentaristas pasan la mayor parte de sus páginas dedicadas a este capítulo divagando sobre la posibilidad de que estos años estén equivocados, parece ser que hay un problema textual en las cifras que aparecen aquí de 1 año y 2 años, y hay todo tipo de variantes que se han querido presentar a ese año y 2 años. La mayor parte apuntan al dato que da Hechos de los Apóstoles, de 40 años, ¿no?, de reinado, y también un dato que da Samuel mismo en el segundo de los libros acerca de la edad de Saúl, de 30 años. Pero aparte de esos datos, realmente lo que hay son muchas especulaciones. Se aumentan los 42, 42, se hace todo tipo de cálculos, y lo que hacen generalmente la mayor parte de estos textos de comentaristas es distraer realmente del propósito esencial del texto bíblico, que no es ni mucho menos calcular el reinado de Saúl, sino enfrentarnos realmente al gran dilema que supone su vida para nosotros. Jonatán dirige aquí este combate contra los filisteos, los grandes enemigos del pueblo de Dios. Se trata de un conflicto, digamos, de frontera, que muchas veces ha dado en la historia inicio a una guerra. No solamente la Segunda Guerra Mundial comienza así, sino muchas de las grandes guerras que han enfrentado a países han comenzado con un incidente semejante. Nuestro texto no entra realmente en las motivaciones de por qué se inicia ese ataque. Muchos enjuician el hecho de que sea un ataque de ofensivo y no defensivo, como suele ser muchas veces la táctica habitual en Israel. De cualquier forma, parece ser que no es el interés realmente del libro de Samuel entrar en las motivaciones de ese combate, sino realmente lo que va a poner de manifiesto. En nuestro texto vemos que cuando Jonatán obtiene en Gaba de Benjamín este ataque a la guarnición de los filisteos, inmediatamente en el versículo 4 hace llegar un mensaje Saúl a todo Israel. Y en el mensaje, ¿qué se dice? Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Así que, como veis, la manipulación informativa no se inventó ayer, sino que realmente algunos tienen gran experiencia en tocar las noticias para dar realmente el mensaje adecuado y con el matiz determinado. Ya en aquel entonces parece que los ministros hacían cola para salir en la primera noticia de los informativos, y realmente había siempre algo que inaugurar para poder inaugurar un telediario. Y realmente Saúl sabía muy bien cómo dirigir los mensajeros en Israel para poner la atención donde tenía que estar, que era, por supuesto, en su propio nombre, en su propia persona. Y de esta forma se convierte él en el gran protagonista de este ataque a los filisteos. Lo que sin lugar a dudas no podía prever Saúl es realmente las consecuencias de todo esto.
Vemos que a continuación los filisteos, nos dice en el versículo 5 de nuestro texto, se juntan para pelear contra Israel en gran número, 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo, un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y a continuación cunde el pánico. Los hombres de Israel, cuando ven que están en estrecho, en aprieto, se esconden en cuevas, en peñascos, fosos, rocas, cisternas, y otros pasan el Jordán desertando a la tierra de Gad y de Galaad. En Gilgal permanece Saúl y todo el pueblo que quedaba con él temblando. Estamos, por lo tanto, ante una situación aparentemente desesperada. No solamente hay una desigualdad de números, sino que realmente el ánimo está por los suelos. Algunos han optado por esconderse, otros por desertar, y los que quedan precisamente no se caracterizan por su gran valor y valentía. El cuadro no puede ser más deplorable. Hagamos, por lo tanto, un esfuerzo por simpatizar con Saúl. Desde luego que no lo tenía fácil. Estaba allí el hombre en Gilgal, pero realmente lo que era el lugar tantas veces de renovación, de compromiso con Dios, vemos aquí que parece asistir a el gran fracaso también de Israel. Y sin lugar a dudas podemos entender muchas de las motivaciones de Saúl. Saúl, él mismo argumenta delante de Samuel a continuación que de alguna forma buscaba el favor de Dios con todo lo que hace a continuación. Ciertamente está impaciente, inseguro, pero de alguna forma cae en la misma trampa que cada uno de nosotros podemos en muchas ocasiones vernos en nuestra vida. El buscar nuestro propio sentimiento de seguridad en nosotros mismos y en lo que hacemos, en vez de en lo que Dios mismo nos establece por su palabra. De alguna forma vemos que el gran protagonista de la vida de Saúl, como de muchos de nosotros, somos nosotros mismos. Y lo que a él realmente le preocupaba era precisamente la inseguridad en la cual se encontraba. Y se veía con esta necesidad de establecer el ritual en este caso del sacrificio de las ofrendas que el propio Samuel le habría indicado que habían de hacerse, pero que debía hacer cuando Samuel llegara finalmente a estar con él. Si leemos las indicaciones que Samuel le había dado, están en el capítulo 10, versículo 8, vemos hasta qué punto Samuel había sido claro al respecto. Le dijo: bajarás delante de mí a Gilgal, dice el capítulo 10, versículo 8, y entonces Samuel dice que descenderá a él para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz, y deberá esperar 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y bueno, no sabemos cómo se las ingenió realmente Saúl, pero en su impaciencia el 7º día ya no podía esperar y realmente decide que es el momento ya de hacer los sacrificios y las ofrendas. Y justamente en ese mismo día, tal y como había anunciado, aparece Samuel. Realmente la reacción de Samuel a muchos les parece desmesurada. Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho este hombre? Ha esperado al 7º día. ¿Qué culpa tiene él de que en el último momento decida aparecer Samuel? Al fin y al cabo, esperó hasta ese día. Y realmente muchos tienen dificultad para entender cuál es el gran problema que realmente Saúl tiene aquí delante de Samuel y de la palabra de Dios. Pero entender este dilema, quiero que comprendamos en esta noche que es de tantas consecuencias que realmente implica verdaderamente lo que va a ser la vida de Saúl a partir de entonces, pero también lo que podría haber sido si hubiera optado finalmente por la obediencia a la palabra de Samuel. En la mentalidad de Saúl, por hablar claro, lo que prima es el ritual y la palabra tiene un lugar secundario. En una situación de emergencia, cuando hay un peligro de deserción, que estamos realmente con los últimos recursos, no es tiempo de esperar. No hay tiempo para ello. Por lo tanto, lo que predomina es la actividad, y en este caso, el ritual. Algo que nos suena tremendamente conocido a cada uno de nosotros.
¿No es este, al fin y al cabo, el dilema con el que se enfrenta la Iglesia también en nuestro tiempo? Vivimos sumergidos en la actividad. Las iglesias, no con razón, se confunden para muchos con una ONG por la cantidad de actividad que son capaces de generar. Tenemos todo tipo de trabajos, programas de obra social, actividades con niños, con jóvenes, con adultos en diferentes necesidades. Hay todo tipo de programas de ayuda para la familia, para aquellos que están pasando dificultades, necesidad de orientación y consejo. Y nadie diría, mirando el mundo evangélico hoy, que nos falta actividad. Por supuesto que habrá algunos que piensen que todavía necesitamos más, pero nuestro texto nos plantea realmente el dilema de qué es una actividad sin la dirección de la palabra de Dios. ¿De qué sirve el ritual, incluso el servicio religioso que aquí presenta Saúl, si ignora la dirección profética de Dios por medio de la palabra que debía traer Samuel? Y este es realmente un dilema al cual nos enfrentamos cada uno de nosotros. Realmente, ¿qué es lo más importante para nosotros? Aquello que consideramos que simplemente se debe hacer, que es lo adecuado y lo correcto para obtener el favor de Dios, como dice Saúl a Samuel, ¿o es más importante lo que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer? Samuel había sido claro: espera hasta el 7º día. ¿Por qué? Porque yo te diré lo que tienes que hacer. El dilema, por lo tanto, está entre decir Samuel aquello que él ha de hacer o hacer Saúl aquello que considera él que tiene que hacer. Nuevamente es la vieja confrontación entre nuestra opinión y la de Dios, nuestra agenda y la agenda divina, lo que Dios nos indica por su palabra y lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer. Bueno, muchos piensan realmente que el gran problema de Saúl es un problema simplemente litúrgico, que usurpa las funciones sacerdotales que no le corresponden. Muchos comentaristas consideran que este fue el gran problema realmente de Saúl, que se colocó, digamos, como un intruso, ¿no?, en ese culto que solamente le correspondía a los sacerdotes. No podemos estar 100% seguros si realmente este era el problema. Ciertamente que no correspondía a él, en primer lugar, la iniciativa de hacer esos sacrificios y esas ofrendas. Y uno de los grandes dilemas de la Iglesia, por supuesto, ha sido que el poder político, en este caso también Saúl representándolo, se introdujera y usurpara, digamos, el lugar que no le corresponde, dirigiendo la actividad también espiritual del pueblo de Dios. Parte podría ser este el problema de Saúl también. Él estaba haciendo una actividad que a él no le correspondía. Pero yo creo que el problema va aún más profundo que un problema ritual de quién está autorizado o garantizado para hacer esta ofrenda o este sacrificio. Yo creo que el problema realmente tiene que ver con lo que significa la dirección profética de Samuel. Claramente las palabras de Samuel, el capítulo 10, nos indican que el motivo de la espera no es solamente el que pueda hacerse estas ofrendas y sacrificios, sino que Samuel le diga a Saúl aquello que ha de hacer. Hay una necesidad de guía, de dirección, y esto es sencillamente lo que Saúl prescinde. Considera que en circunstancias extraordinarias realmente esto es secundario. ¿Cuántas veces la Iglesia se ha encontrado también con esa misma tentación del antiguo Israel? Considerar que realmente hay ocasiones y momentos en el cual la palabra sobra. Visto las necesidades del mundo, el sufrimiento de tantos que nos rodean, la angustia que estamos pasando, ¿vamos a venirle con palabritas y textos bíblicos a la gente? La gente lo que espera es otra cosa, al fin y al cabo. Si somos cristianos deberíamos mostrar ese amor en la práctica, en el servicio, en la ayuda a otros. En circunstancias extraordinarias, la palabra puede pasar a un lugar secundario. Bueno, sí, después de darle comer a los pobres también les podemos leer un texto bíblico, así se llevan algo.
O junto con las comidas le regalamos una Biblia, así tienen algo que hacer esta noche cuando no puedan conciliar el sueño. Pero realmente, a la luz de la palabra de Dios, ¿es este el lugar que la palabra ocupa? Nuestro texto nos indica que este realmente es el problema de Saúl. Saúl coloca la palabra en segundo lugar, sea cual sea su actividad. En su caso era una actividad ritual, religiosa. ¿Cuántas iglesias, por supuesto, hoy no siguen cometiendo el mismo error? Mantienen sus ceremonias, sus rituales, impresionantes, algunas de ellas. Mayor espectáculo y parafernalia que exhiben algunas iglesias son difíciles de imitar. Pero realmente, ¿dónde está la palabra en todo ello? ¿Qué lugar ocupa en medio de su ritual? Pero, sin ser ritualistas o activistas tal vez sociales, todos tenemos la misma tentación. Como iglesias también evangélicas, sufrimos también ese mismo dilema. ¿Dónde está el lugar de la palabra en medio de nuestra actividad? Se pueden hacer muchas cosas en la iglesia, buenas, útiles, dignas y desde luego que merecen realmente el reconocimiento y el respeto. Pero ¿qué es lo realmente esencial, lo central, lo básico realmente de la actividad de la iglesia? ¿Cuál es finalmente realmente nuestra misión prioritaria en este mundo? La palabra de Dios no nos deja lugar a dudas. Lo que hacemos con ella tiene tales consecuencias que en la vida de Saúl vamos a ver que va a significar el inicio de su tragedia. Este capítulo es el comienzo de un gran deslizamiento, un deslizamiento en el cual realmente vemos que aparentemente llega a un callejón sin salida. Cuando Saúl ha presentado estas ofrendas y sacrificios y se presenta a Samuel en el último momento, tiene esta gran pregunta, ¿verdad? En el versículo 11. ¿Qué has hecho? Tiene resonancias tantas veces estas preguntas proféticas, ¿no?, a las palabras del Señor mismo en el Evangelio. La forma en la que tantas veces Dios mismo nos interroga, realmente nos debería abrir los ojos a lo que hacemos realmente con nuestra vida. El Señor viene tantas veces con preguntas como esta, para que reflexionemos, para que meditemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl a la pregunta de Samuel? Cuando él le preguntó ¿qué has hecho?, Saúl le responde: las circunstancias. Vi que el pueblo desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Así que me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Sin lugar a dudas percibimos un cierto tonillo en las palabras de Saúl, un tonillo ciertamente muy reconocible para nosotros, el tono de la autojustificación. Saúl, evidentemente, con sus palabras a Samuel no está buscando reconocer culpa alguna en lo que ha hecho. Todo lo contrario, está excusándose, justificándose. Es más, si apuramos un poco la cuestión, la indicación sobre la llegada de Samuel en el plazo adecuado parece incluso una acusación al profeta, de que realmente parece que no había cumplido el horario. De cualquier forma, vemos que Saúl hace exactamente lo que no tendría que haber hecho, que es empezar a justificar, a racionalizar lo que era evidentemente un acto de desobediencia. Y no es este el problema que tenemos cada uno de nosotros. Cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios, la palabra profética aquí, de Samuel mismo, ¿qué actitud tenemos para con ella? Podemos, como Saúl, empezar a justificarnos y decir, bueno, ¿y qué culpa tenía Saúl? Al fin y al cabo, mira las circunstancias, ¿no? No podemos juzgar sin considerar las circunstancias. Es evidente que era una situación de emergencia. La gente desertaba, Samuel no estaba allí. Y caemos, evidentemente, en nuestra ética situacional, en justificar uno u otro acto, por más injustificable que sea, por las circunstancias. ¿No es esto, al fin y al cabo, lo que hace el mundo en torno nuestro? Hoy en día, en la sociedad, ¿quién es culpable de algo? Prácticamente ya es imposible encontrar a un responsable de nada.
Cuando hay un problema, sea cual sea, pongamos el cáncer de pulmón y su relación con el tabaco. Le preguntan a las empresas del tabaco y dicen, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Yo vendo lo que la gente quiere comprar. Y esto, al fin y al cabo, además, hasta el gobierno se beneficia de ello. El gobierno dice, bueno, si yo hago publicidad y promoción de esto, es la gente libremente la que lo hace. Y otros dicen, bueno, pero si esto es lo que yo veo desde que soy niño por todas partes, yo simplemente imito el ejemplo de otros. Al fin y al cabo es lo que mis padres me pusieron como modelo, como ejemplo. Y empieza una larga lista por la cual todos son damnificados, todos son afectados, pero nadie es responsable. Basta que ocurra cualquier tragedia, cualquier accidente y nadie es responsable. Las autoridades indican que realmente no es suya la culpa. Los medios de comunicación muestran que realmente lo que ha ocurrido tiene que buscarse responsables, pero no estará, por supuesto, por parte de ellos. Y todos se acusan uno al otro y nadie se hace responsable. Pero no está realmente esto en nuestra tendencia natural. No tendemos todos, como Saúl, a la autojustificación, a intentar buscar siempre respuestas a lo que hacemos. En primer lugar, con las circunstancias. Somos expertos realmente en análisis sociológico, psicológico y profundamente, realmente analítico de nuestro alrededor. Siempre que ocurre algo, bueno, hay que mirar en torno nuestro, ¿no? Mira a los que están alrededor, mira lo que pasa. Hay siempre una explicación para ello, fuera de ti mismo, pero nunca en ti. Y realmente aprovechamos bien el tiempo. Desde pequeño intentamos aprender cuantos mayores argumentos sean posibles para intentar justificar en las circunstancias lo que tenemos que hacer. Y Saúl vemos que había aprovechado el tiempo. No solamente sabe indicar las circunstancias que hay en torno suyo, sino que también a continuación nos dice que Saúl le dijo que realmente el problema es sencillamente que no podía esperar. No había tiempo para esperar. ¿No es este, al fin y al cabo, también el gran dilema de nuestra obediencia? Bueno, el Señor quiere que comparta mi vida con alguien con el cual pueda estar unido en el Señor y no compartir la vida con un no creyente. Pero al fin y al cabo, mi vida es todo lo que tengo. Los años pasan, el tiempo corre, y la realidad es que estoy solo. En estas circunstancias y ante semejante espera, ¿qué otra cosa puedo hacer? Una y otra vez tenemos una explicación por el cual nuestro tiempo aparentemente se ha consumido, se ha agotado. Ya no hay más tiempo para esperar. Bueno, llevo toda mi vida intentando conseguir un trabajo digno, un sueldo en condiciones. Bueno, si tengo ahora la oportunidad de poder hacer algo, por muy limpio que no sea, tal vez lo que hago, ante esta necesidad, ¿qué remedio tengo? ¿Será trabajo negro? ¿Estará libre realmente de reconocimiento fiscal? Tal vez no sea del todo legal, pero bueno, en esas circunstancias, ¿qué puedo hacer? No tengo tiempo para esperar. Una y otra vez nos encontramos con esta apelación. Mi vida es todo lo que tengo. Si realmente me siento infeliz, insatisfecho con mi matrimonio, ¿qué voy a hacer? ¿Desperdiciar mi vida? ¿No tengo derecho a buscar mi felicidad? ¿Por qué no puedo empezar otra relación? Buscar realmente las oportunidades que tenga, también para poder encontrar felicidad de otra manera. Ejemplos todos podemos buscar. Siempre el tiempo se agota. Aparentemente, la vida es todo lo que tenemos y tenemos que aferrarnos a ella. Y si nos aferramos a ella, realmente no podemos perderlo, considerando si Dios tiene que decir realmente algo sobre esto. Por supuesto que lo que Dios querrá es mi propio bien, mi felicidad. ¿O es que acaso va a querer Dios que yo viva de una forma miserable e insatisfecho? No. Por supuesto que si hay un Dios ahí, lo que busca es mi autorrealización, mi satisfacción, mi seguridad. Saúl es un maestro de la autocompasión. Lo es realmente hasta el final de su vida. Vemos estos patéticos discursos que tiene a veces a sus súbditos, diciendo, ¿quién se compadecerá de mí y me dirá dónde está mi gran enemigo David? Se ve solo, terrible, patético, realmente en su abandono. Nadie le entiende, nadie le comprende. Hasta Dios mismo parece en contra suya.
Todos parecen haberse unido en contra de él. Y ese pozo de la autocompasión no es ajeno realmente a nuestra propia experiencia. Todos sabemos lo fácil que es vivir frustrados en ese pozo. Considerar realmente que la vida no ha sido justa con nosotros, que realmente no hemos tenido las oportunidades que debiéramos tener, que si realmente Dios nos mostrara su bondad y su misericordia, debería darnos aquello que deseamos y anhelamos en esta vida. Y es por esto que en el fondo Saúl piensa que busca el favor de Dios. Hasta lo que ha hecho realmente, aun siendo un flagrante acto de desobediencia, era buscando el favor de Dios. Hasta ese punto llegan nuestras justificaciones, la forma en que racionalizamos, incluso espiritualizamos nuestra desobediencia. Podemos llegar realmente a casos asombrosos. Yo he escuchado a personas decir, bueno, Dios me ha puesto esta persona en mi vida. Realmente, yo no la buscaba, la he encontrado. ¿Cómo puedo decir que esto es por casualidad? Y podemos justificar realmente los más evidentes actos de desobediencia apelando incluso al favor divino, a su buena voluntad para con nosotros. Saúl nos dice que le dijo a Samuel que tras implorar el favor del Señor, se esforzó, al fin y al cabo. Se esforzó y ofreció el holocausto. Finalmente, este es el final de la cuestión. ¿Se ha esforzado Saúl o no se ha esforzado? Porque de esto es de lo que se trata. Si él no hubiera hecho nada, claro, se podía haber sentado tranquilamente y haber dejado esperar el tiempo. ¿No es eso lo que harían muchos? Pero él no. Él, por supuesto, no se iba a quedar sentado. Él realmente se esforzó, realmente por hacer aquello que había que hacer. Y ahora encima tiene que venir Samuel a decirle que hacía bien o mal. Al fin y al cabo otros no harían nada, pero él se ha esforzado. ¿No es esta realmente una y otra vez, finalmente, nuestra argumentación última? Al fin y al cabo, he hecho algo, ¿no? ¿O es que no he hecho nada? Y parece que esto es el final de toda cuestión. Ya realmente no hay más que decir. Si una persona se ha esforzado, finalmente lo que debemos es reconocerla y premiarla. Parece que al final, en vez de Dios hacernos el favor a nosotros, somos nosotros los que parece que no dejamos de hacerle favores. Bueno, al fin y al cabo en este mundo, ¿qué hacemos? Aquí, un día de fiesta o de puente, mejor dicho, comenzando un fin de semana, reunidos. Bueno, esto Dios lo tendrá en cuenta algún día, ¿no? Porque esto tiene mérito, ¿no? Estar aquí reunidos en un día como hoy y en una víspera como esta. Y realmente, en el fondo de nuestro corazón pensamos que realmente algún punto estamos ganando y que ciertamente algún favor le estamos haciendo a Dios. Porque mira lo que hacen mis vecinos, mira lo que hace la gente ahí fuera. Podríamos estar en un bar de copas, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos aquí. Esto el Señor lo tendrá en cuenta, ¿no? Y realmente en nuestra mente podemos llegar en esa profunda y refinada manera de depravación que llamamos frustración, a considerar que realmente estamos ganando puntos delante de Dios con lo que hacemos, con nuestro servicio incluso religioso e espiritual. Pero Samuel no le deja lugar a dudas a Saúl. Le contesta claramente con las palabras que Dios le da. Y le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. La locura de Saúl es estremecedora. La necedad por la cual, finalmente buscando la seguridad, intentando complacer a Dios con sus esfuerzos, se ve precisamente ofendiéndole, desagradándole, rebelándose contra Él, actuando como un traidor. Y Samuel no le deja lugar a dudas realmente de las dimensiones de su pecado.
Nos dice que si neciamente y locamente había hecho, es porque no guardó ese mandamiento del Señor que le había dado, cuando el Señor podía haber confirmado su reino sobre Israel para siempre. No olvidemos nunca estas últimas palabras. Hasta ese punto realmente tienen consecuencias nuestros actos. Parece como si la propia voluntad de Dios pudiera haber sido diferente si Saúl hubiera actuado diferente. Ciertamente que hay un propósito de Dios inalterable. Hay un decreto, una forma en la cual su voluntad se cumple perfectamente y siempre. Pero hay otro sentido en el cual la voluntad de Dios vemos que guarda una íntima relación con nuestros actos, con nuestra obediencia a Él. El Señor mismo dice por medio de Samuel que si Saúl hubiera actuado diferente, su reinado hubiera sido otra cosa. No había ningún destino escrito en contra de Saúl que le llevara irremisiblemente a su miseria y perdición. Todo el abismo de autocompasión en el que él se sumerge hasta ahora es el resultado de su imaginación. Él podía haber actuado diferente, podía haber reconocido su culpa delante de Samuel y mostrar que neciamente había hecho, ciertamente, y que el Señor tuviera misericordia de él. Pero la cuestión es que no lo hizo. Y el Señor, por lo tanto, muestra que a partir de ese momento el reino ya no va a estar en su casa. Parece como si de alguna forma en la casa de aquel benjamita podía haber estado el trono de Dios por medio de su ungido, más allá incluso del gobierno y reinado de Saúl. Podemos especular lo que queramos, no sabemos lo que podría haber sido la historia. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que los actos tienen consecuencias. Lo que hacemos delante de Dios vemos que realmente determina la vida, determina nuestro futuro. El Señor le dice, por lo tanto, que Él, por lo tanto, va a escoger a otro. Otro va a tomar su lugar. Y a partir de este momento, va a ser el gran dilema de Saúl. Aceptar que Dios ha escogido a otro, que su ungido ahora va a ser un hombre conforme a su corazón. Y realmente, toda su vida parece que no es suficiente para aprenderlo. Una y otra vez se resiste ante este propósito. A diferencia de su propio hijo, Jonatán, que es capaz de entregar todo cuando ve realmente a David como el ungido de Dios. Desde el primer momento, cuando vence a Goliat, vemos que le da todos los símbolos realmente de su autoridad, de lo que era su estatus como príncipe, como heredero de la corona, y se pone a su servicio. Se alía incluso contra su propio padre, en torno al ungido de Dios que va a ser David. Y es capaz de enfrentarse contra él de una forma incomprensible para Saúl. Saúl llega a pensar que su hijo se ha vuelto loco. ¿Qué hace haciendo la guerra contra su propio padre? No entiende nada realmente de lo que hace. Pero la explicación, por supuesto, es que Jonatán entendió lo que Saúl tenía que haber hecho. Saúl tenía que reconocer realmente que la elección estaba en las manos de Dios. Es Dios quien escoge realmente a su ungido. Es Él quien lo ha elegido y es Él, por lo tanto, el que merece tener la autoridad y toda la honra y toda la gloria. Y nosotros vivir bajo su servicio. Reconocerle a Él como Señor de nuestra vida. Y eso es lo que Saúl no parece dispuesto a hacer a partir de ahora. Al fin y al cabo, él era el ungido también. Por lo tanto, el otro era un usurpador, un intruso. Y una y otra vez lo repite así a sus súbditos. No reconoce ningún derecho a David, a pesar de que Dios, por medio del profeta, se lo había mostrado, por medio de Samuel. Dios iba a escoger a otro. Había otro varón conforme al corazón de Dios que él había elegido. Por lo tanto, realmente la nota más trágica de este capítulo se puede perder en un apunte geográfico, y es la que encontramos en el versículo 15. Samuel se levantó
y se subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Podemos perder de vista realmente la verdadera tragedia de este capítulo, que no es que el pueblo de Israel andaba escondido en cuevas, fosos, en todos los lugares donde podía huir de aquella batalla, que muchos habían desertado, que no había armas para combatir más que las que tenía el propio Saúl y Jonatán, que estaban llenos de desánimo, aparentemente sin ningún valor para ese combate. La verdadera tragedia, la más profunda, estaba en este hecho. Samuel se levantó y se fue. La palabra de Dios, que debía haber guiado su vida, Saúl la despreció. No quiso someterse a ella, no quiso reconocerla, y la palabra le abandona. ¿No es esta, al fin y al cabo, la mayor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano? El que esa palabra que nos persigue a lo largo de nuestra vida, un día finalmente desaparezca. Que ya no la oigamos más. Que realmente Dios no nos muestre más su gracia y su misericordia y nos hable como hablaba por medio de Samuel. Saúl tendrá más oportunidades, pero realmente el acto de Samuel nos anuncia lo que va a ser la tragedia de su vida. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Ese es finalmente también nuestro dilema. El pueblo de Dios estaba sin armas, hasta el punto de que tenía que ir hasta los propios filisteos, bajo precio, para poder conseguir afilar sus armas. Estaban con completo desánimo, algunos desertando, otros escondidos. Todo parecía abocar a una tragedia. Pero aquellos que somos lectores experimentados de este libro, sabemos que incomprensiblemente los momentos de mayor impotencia y desesperación del pueblo de Dios anuncian a veces la esperanza más gloriosa. Como dice la famosa frase, nunca es más oscura la noche que al comienzo del alba. Realmente, ante la abundancia del pecado, la gracia sobreabunda. Y el Señor va finalmente a mostrar su salvación. Y nos lo indica por estas palabras, finalmente, que hemos leído de Samuel. Las palabras que apuntan a aquel varón, aquel elegido de Dios. Versículo 14. Tu reino ahora no será duradero, le dice a Saúl. El Señor se ha buscado un varón, conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo. Enfrentarse a la palabra de Dios es enfrentarse a la soberanía del ungido de Dios, del Cristo. Sabemos realmente nuestra actitud para con Dios y su palabra en la medida que nos sometemos también a aquel que Dios ha establecido como Salvador, como ungido, como el Cristo. Tenemos la opción que el Señor Jesucristo nos muestra. El Cristo en mayúsculas, aquel que había de venir. ¿Buscamos primeramente el reino de Dios o buscamos en primer lugar nuestro propio consejo, nuestros propios esfuerzos, nuestros propios favores a Dios? La humanidad finalmente no conoce otra división que esta, la de aquel que busca servir a Dios como considera o aquel que se somete realmente a Cristo, al ungido. Y por lo tanto el dilema de Saúl es el dilema de cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con la palabra de Dios? ¿Qué haremos individualmente y qué haremos como iglesia? ¿Pensamos realmente que la palabra de Dios es el centro de la iglesia? ¿Es realmente tan importante? ¿O no es esto simplemente, como nos dicen, una forma de bibliolatría? No es que hemos sustituido al Papa por un Papa de papel. No seremos, en el fondo, estos terribles oscuros fundamentalistas con el cual se nos quiere describir en nuestro apego a un libro, a una palabra escrita. La opción de la antigüedad sigue estando delante de nosotros.
¿O dejamos que la palabra de Dios ocupe realmente el primer lugar en nuestra vida? ¿O como Saúl buscamos nuestro propio esfuerzo, nuestra propia actividad y sabiduría? Si realmente buscamos a Dios y su palabra, debemos reconocer a aquel que la ha ungido, a su siervo, al Cristo. Pidámosle que podamos servirle a Él, que podamos recibir de Él la salvación que no podemos encontrar en nosotros.